Bueno, muy buenas tardes, Lina, Darío, y los muchachos que me han llegado. Hoy es viernes 15 de octubre. Estamos en el curso de modelos y paradigmas de programación, semestre segundo del 2021. Voy a compartir pantalla con ustedes. Eh, Vamos a compartir aquí el campus. Un segundo. Bueno, entonces hoy vamos a trabajar el encuentro sincrónico sobre el modelo de programación concurrente declarativa, eh, en donde en principio ustedes han eh, ido trabajando sobre los videos y lo que hay en el texto sobre el modelo concurrente declarativo, han mirado lo que son los hilos, lo que son los flujos, lo que es, digamos, programación dirigida por la demanda con disparadores por necesidad, cómo eso mm, nos permite, eh, digamos, implementar lo que llamamos evaluación perezosa, las limitaciones y las extensiones del paradigma concurrente declarativo y y nos encontramos hoy aquí para hacer un encuentro sincrónico, un quiz de concurrencia declarativa y por resolver dudas sobre el taller de concurrencia declarativa en que estamos ahorita. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bienvenido. Bien, entonces, eh, mi primera pregunta es, ¿qué inquietudes tienen sobre el paradigma concurrente declarativo, lo que han logrado estudiar? ¿Y qué dudas tienen? Pues para que el quiz de hoy no los coja mal parados. Cualquiera puede decidir preguntar, ¿eh? No hay problema. Me pueden preguntar levantando la mano, abriendo el micrófono, todo clarísimo. No han podido avanzar. Acuérdense que estos espacios que hicimos de sincrónicos son esencialmente para que ustedes no se sientan solos en esta tarea de estudiar, se sientan acompañados y tengan espacios predefinidos para preguntar, si no quieren preguntar durante las semanas o esas cosas. Nadie tiene nada. Profe, Vale. ¿podría profundizar un poco sobre las limitaciones de la programación declarativa, sobre la eficiencia y la naturalidad de los programas? Ok. O sea, este tema de las limitaciones de la programación declarativa, ¿cierto? Sí, Eh, ¿En alguno en particular o en general? en general. Bien. Entonces, bueno, entonces lo primero, a las limitaciones, ¿cierto? No las ventajas. Entonces, eh, posibles problemas. Un programa es eficiente si su desempeño difiere solo en un factor constante del desempeño del programa, digamos, compilado en lenguaje ensamblador que resuelve un problema. A eso lo llamamos problemas de eficiencia. Y problemas de naturalidad lo llamamos a problemas en los cuales uno tiene que escribir código poco natural porque, pues porque no tiene los conceptos, no tiene los mecanismos para escribir un código más natural, donde natural significa que no necesito mucho código para resolver problemas técnicos no relacionados con el problema original. Lo que llamamos naturalidad está asociado con tres asuntos: la modularidad, el no determinismo y las interfaces del mundo real. Entonces, esos son los dos tipos, digamos, de problemas o limitaciones de la programación declarativa.
Eh, ¿Qué significan los problemas de eficiencia? Digamos que cuando usted tiene el procesador de estos aparatos, el procesador de estos aparatos es muy eficiente en cambiar datos que están en el mismo lugar de la memoria, porque el computador está optimizado para cambiar esos datos así. O sea, digamos que para la noción de variable como la conocemos típicamente, no para la noción de variables declarativas, ¿cierto? Porque el modelo declarativo nunca modifica los datos, sino que siempre crea datos nuevos. Yo no sé si esto es claro para ustedes, pero el modelo declarativo, cada que uno dice f de factorial de n es igual a n por factorial de n menos 1, él no es que haya el valor de n y el valor de menos 1 estén en la misma variable, sino que están en variables nuevas. Y entonces el contador, en lugar de estar en una variable 1, 2, 3 o n menos 1, menos 2, en una sola variable y en un solo sitio de memoria, necesitamos n espacios de memoria para los n contadores, el n, el n menos 1, el n menos 2, el n menos 3. Entonces eso es lo que dicen de eficiencia, es decir, se gasta más memoria corriendo un programa declarativo que corriendo un programa no declarativo. Entonces, sin embargo, ese no es un problema tan serio porque el tamaño de la memoria, digamos que uno puede ir viendo que hay espacios de memoria que se vuelven inalcanzables y entonces el recolector de basura vuelve y lo pone a disposición. Entonces no es un problema tan grave, pero sí es un problema de eficiencia, digamos, de memoria. Una solución que pudiéramos tener asignación o con celdas, pero vamos a ver qué es lo que significa eso. Vamos a ver qué significa eso. Pero digamos que es una posible solución, pero que esa solución tiene sus costos. Y si puede, y aquí hay una pregunta, si puede un compilador traducir efectivamente programas declarativos en un computador estándar. Es decir, si uno podría coger uno declarativo que utiliza mucha memoria y al compilarlo, tener uno que no utilice tanta memoria. Entonces la respuesta es sí se podrá seguramente, pero al costo de que el programa compilado funciona como de una manera menos natural que el programa que yo escribí en declarativo. Y digamos que esos son los problemas de eficiencia. Hasta ahí, Lina, no sé si eso te aclara algo o te sale alguna pregunta. Oliver, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, Buenas, me queda profe. más claro. Yo Ahora, tengo, sí, dale, tengo una dale. duda, profe. Sí, señor. Pero es que pues yo estaba viendo los videos de esta semana y la verdad no me termina de quedar claro la diferencia entre la concurrencia o sea, orientada por el flujo de datos y la otra por demanda. Ok, entonces ya voy para allá. Espérate que estoy listo, Oliver, ya voy para allá. Voy a acabar de responder la pregunta de Lina y ya voy para allá. Lina era solo eficiencia, no, también era todas las limitaciones, ¿cierto? Y la eficiencia y la naturalidad. Naturalidad tiene que ver con con varias cosas. Una, con la modularidad. Entonces, decimos que un programa es modular con respecto a un cambio en una parte específica del programa, si el cambio se puede realizar sin cambiar el resto del programa. Entonces, la modularidad tiene que ver con que los cambios se puedan realizar sin necesidad de que eso afecte al resto del programa. Entonces, eh, aquí viene un ejemplo, creo eso, aquí viene un ejemplo de lo que implica, que lo declarativo implica a veces soluciones no naturales. Entonces, supongamos que yo tengo un componente, una función, un componente declarativo, que es esta función SC, ¿cierto? Que dentro tiene dos procedimientos, P1 y P2. P2 dentro de su cuerpo llama P1 y se llama a sí mismo, o sea, es recursivo. P3 dentro de su cuerpo llama P2 y llama P3, bueno, o sea, también es recursivo y llama a otras cosas que hay aquí. Y luego ese componente declarativo devuelve un registro en el que está empaquetado el procedimiento 1, el procedimiento 2 y el procedimiento 3. Eso es, ese es digamos que tenemos ese componente declarativo. O sea, un componente declarativo es como un registro en el que se empaquetan procedimientos declarativos. Entonces aquí hay un registro con una etiqueta
que tiene 3 campos, P1, P2 y P3, y en esos campos entonces están empaquetados o están guardados el procedimiento 1, el procedimiento 2 y el procedimiento 3. O sea, que no puedo. Señalar. Ahora sí. Entonces, ese es, y ahora alguien me dice, yo ya hice eso, ¿cierto? O sea, yo ya hice esa función, se la entregué a alguien que me la pidió, la está usando, y entonces luego me dice, ay, ahora nos toca contar el número de veces que se invoca el procedimiento. O sea, nos dicen, ahora hay necesidad de contar el número de veces que se invoca el procedimiento. P1. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, uno quisiera que hacer ese cambio no representara un cambio enorme en los programas que me están usando mis procedimientos que yo ya había compartido con la gente. Y resulta eh, que eso es imposible en el modelo declarativo. En el modelo declarativo, como fíjese que P1 lo llaman aquí, a P1 lo llaman en varias partes. Y yo necesito contar el número de veces que P1 es invocado. Entonces, necesito de alguna manera, o sea, como puede ser invocado por él mismo, como puede ser invocado por P2, como puede ser invocado por P3, o sea, todos pueden llegar a invocar a P1. Entonces, necesito crear como una manera de contar esas invocaciones. Y entonces, yo le voy a añadir en el modelo declarativo, lo que se me ocurre que uno puede hacer es añadir 2 variables a cada procedimiento, una que dice, o sea, a las que ya tenía, le añade 2 más. Una que dice cuántas veces habían contado P1 hasta que me llamaron a este, y otra que dice cuántas veces ha sido contado P1 después de salir de acá. Entonces, modifico el texto, el cuerpo del programa P1 para que él me diga, me acaban de llamar una vez más a P1. Entonces, este SN es lo que entró más 1. Pero con P2 tengo que hacer lo mismo. Tengo que, ¿cuántas veces han llamado a P1? ¿Cuántas veces a la salida han llamado a P1? Y entonces, yo necesito en cada invocación a P1 o a P2 mandar estos parámetros. Como invoca P1, entonces le digo, me entró con T1 veces, dígame con cuántas veces salió. Y luego cuando llamo a P2 le digo, P1 lo han llamado T2 veces y dígame cuántas veces terminan llamándolo. Y lo mismo con P3 y esas cosas. Entonces, esta sería la manera de resolver el problema en programación declarativa, creando como nuevas variables declarativas que me guarden, que me permitan guardar e ir transfiriendo de un procedimiento a otro cuántas veces han llamado a P1 para que quien lo vaya a llamar pueda transformarlo y al final yo tener al final cuántas veces han llamado a P1. Entonces, esta es una solución que funciona en el modelo declarativo, pero que absolutamente quisiéramos hacer estas cosas para poder contar. Entonces, es no natural. Eso es lo que llamamos algo que no es modular. ¿Por qué? Porque ahora todo el que hubiera utilizado AP1, AP2 o AP3 en sus códigos, ahora le toca cambiar todos los llamados para incluir estas 2 variables nuevas. O sea, realmente la cosa es muy poco modular. Entonces, eso es lo que significa no modular. Digamos que esa es la limitación de lo declarativo y es que no es modular. Cuando veamos el modelo declarativo con estado, vamos a ver que la modularidad aparece naturalmente y fácilmente y vamos a ver que este mismo problema lo podemos resolver muy sencillo sin cambiar sin cambiar la interfaz, o sea, sin cambiar cuáles son los argumentos de cada procedimiento. O sea que nadie tiene que hacerle cambios a la cosa y eso se va a poder contar. Y eso lo llamaríamos algo modular. Más o menos, Lina. Sí, ya me quedó claro. Gracias. Bien. Oliver, tu pregunta fue la diferencia entre programación, entre, ¿cómo se llama? Flujos, ¿cómo se llama? Concurrencia por demanda y Por flujo de datos
y la otra por demanda. Ok. Entonces, programación, bueno, lo de flujos de datos es, primero que todo, quedó claro que hay que tener claro que es un flujo, ¿sí? Entonces, un flujo es una lista de mensajes potencialmente ilimitada, es decir, una lista cuya cola es una variable de flujo de datos no ligada. O sea, un flujo es una lista cuya cola no está ligada. ¿Eso es claro para todos? Sí, Es sí. muy- O sea, es una variable a la cual yo puedo meterle potencialmente infinitas cosas, pues. Puedo meterle más cosas, sí. Pero ¿cómo le meto más cosas? Es extender el flujo, es ligar la cola con un dato más y una variable nueva no ligada. Entonces, si verá, esto es bien importante de entender. Voy a ir aquí a OZ. Aquí. Ah, ya me acuerdo por qué caí aquí. Eh, Aquí están viendo mi pantalla de OZ, ¿cierto? Sí se ve. Bien. Entonces, por aquí abajo. Listo. Entonces, digamos, ah, yo voy a decir que A es, por ejemplo, o sea, una lista, ¿cómo es? Una lista se construye uno cons, por ejemplo, 2 cons 1000, ¿cierto? Aquí un browse A. Browse. Si uno compila esto, entonces él le dice creó la lista 1, 2, ¿cierto? Si yo hubiera creado la lista 1,2, 1 cons 2 cons B, llamémoslo así, y, y corro esto, entonces él dice, entonces él realmente no puede decir que es una lista porque las listas tienen que terminar en 1000, pero esta no ha terminado. Entonces él no puede escribirlo como lista, pero escribe, dice, me hicieron un 1, luego me metieron un 2 y estoy esperando a ver qué más van a meter. Entonces, si alguien llega y dice, entonces B es igual, no sé, a 3 cons 4 cons C, y lo corremos, entonces es como si hubiera introducido en este el 3 y el 4 y me quedó todavía un espacio para meter más. Entonces, a esta variable B, A, que está aquí, es un flujo. ¿Por qué es un flujo? Porque por ahí me pueden estar entrando datos. Entonces, un flujo es como una lista cuya cola está sin ligar. Entonces, ahorita la cola digamos, la puedo acceder vía C. Entonces, yo podría decir aquí, S igual a 5 con, digamos, 1000. Vamos a poner 1000. Y cuando lo ponga a correr, ¡pum! Entonces él ya dijo, es 1, 2, 3, 4, 5 mil y se cerró. Y se cerró, ya no puedo meter más datos ahí. Luego en ese momento eso dejó de ser un flujo y pasó a ser realmente una lista. Si yo le hiciera ahorita otra vez browse, ya me lo mostraría como una lista porque ya se cerró. Entonces, un flujo es una lista, aquí ya no hay flujos, aquí ninguno es flujo. Un flujo es una lista cuya cola está sin ligar y obviamente conozco la referencia a la cola para poder meterle más cosas allí. Si no la conociera, no podría meterle nada más. ¿Sí? Por ejemplo, si yo hiciera algo así como esto, como en lugar de esta, bueno, voy a volver a escribir algo parecido aquí. Aquí abajo. Pero no le digo que es 1, 2 cons B, que es algo que yo ya conozco, sino cons algo underscore, que es como una variable declarativa, pero sin nombre, a la cual yo después no puedo acceder, y corro esto. Entonces igual me quedó como un flujo. Lo que pasa es que como yo no tengo cómo acceder a este nombre de esta variable, no tengo cómo meterle más valores, luego tengo cómo meterle más cosas, luego ahí quedó un flujo y ese flujo si no hay cómo crezca porque
Si yo no conozco quién es este, no lo puedo hacer crecer. Entonces, bueno, entonces, primero, el concepto del flujo, eso es un flujo, eso es un flujo. ¿Qué hace uno con los flujos? Pues comunicar procedimientos. Entonces, bueno, aquí ya estaba mostrando cómo implementar flujos. Eh, entonces, ¿para qué sirven los flujos? Para conectar procedimientos. Entonces, por ejemplo, aquí va a haber un procedimiento productor que va a estar conectado con un consumidor. Pues aquí tengo un productor, aquí está un consumidor, y los dos están conectados por medio de un flujo que se llama XS, donde el productor produce en ese flujo valores, por ejemplo, del cero en adelante, 1, 2, 4, 5, ¿sí? Y el consumidor, entonces, lee ese flujo y consume y los va sumando. Entonces, el consumidor, el productor es este, por ejemplo, que dice generar desde n hasta un límite, y entonces él empieza a decir si n es menor que el límite, entonces n cons generar desde n más 1 hasta el límite, y si ya llegó al límite, entonces eh, cierre la lista, cierre el flujo, y cuando se cierra el flujo se convierte en una lista. El consumidor es alguien que lee del flujo XS y va acumulando en A la suma. Entonces, coge, esto que dice XS, si XS es una lista que empieza por X y continúa por XR, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decir, tengo que coger a X, sumárselo a A, para que el acumulado ya sea A más X, y me falta sumar todos los que hay en XR. Y eso es lo que hace esa suma. Si de la XS ya llegó a 1000, entonces ya no hay nada más que sumar, se cerró el flujo, y cuando se cierra el flujo, entonces se devuelve el acumulador. Y entonces ahí ya tengo un procedimiento que se llama el productor, que lo que hace es producir el X, un consumidor que lo que hace es consumir el X, y lo puedo usar. Entonces, para usarlo, lo único que hago es conectarlos. Digo, bueno, entonces creo un flujo y digo que ese flujo es un número entre 0 y 150, y eso lo creo en un hilo. Y creo otro hilo, y ese se llama el productor. Y creo otro hilo que es el consumidor, que consume lo que vaya por ese XS, y luego miro qué hay en ese y ya. Entonces, ¿qué pasa si, entonces, vengan, cojamos esto mismo y copiémoslo aquí? Ese es el generar. Copiemos aquí el sumar. Este es el tipo de cosas que ustedes pueden hacer. Como yo no les doy los códigos, pueden copiarlos y ponerlos allí a correr, a darse cuenta. Y este es el llamado, ¿cierto? La utilización. Pueden interrumpir cuando quieran. Todos y Oliver que me preguntó, ¿no? Entonces, ese es un hilo, este es otro hilo, y aquí tengo, listo. Entonces, bueno, si yo pongo a correr eso, va a pasar que la número, voy a ponerlo a correr así, pero después lo voy a ir cambiando para que vean el comportamiento del flujo de datos. Aquí está. Pues ya sumó y le dio 11.175. ¿Sí? Vamos que sumemos los primeros 15, que es más, los primeros 10, que ya sabemos cuánto debe dar. Aquí. Ya 45, listo, hicieron la suma, ya 45, listo. Pero esto es porque este generar terminó con una lista. Yo podría, vamos a hacer un cambiecito aquí, y aquí en lugar,
Un segundo, que no sé por qué esto se me... Un segundo, que esto se me bloqueó, no tengo ni idea por qué se me bloqueó esta cosa. Pero entonces ahí como tal la parte del flujo está en el hilo que se está llamando la función suma, el procedimiento suma, ¿o no? El flujo está, lo está leyendo la función suma y lo está generando la función general. O sea, el flujo está entre los dos, porque el uno lo llena y el uno lo llena y el otro lo lee. Ok, pero en ese caso, o sea, mi duda como tal es porque generar, o sea, uno sabe cuándo va a parar, porque uno paso es que uno le da el límite, entonces no, por eso es que me confunde un poquito, porque, Sí, pero por eso iba a ser ahorita uno sin parar, ok. sin saber cuándo va a parar. Entonces, no, se me perdió, no he salvado nada de lo que tenía, bueno, no importa. Vamos a volverlo a copiar. Bueno, entonces ahí está generar límite. Y aquí están estos. Entonces lo que quería hacer es cambiar este generar 0,150. Voy a cambiarlo por, eh, voy a hacer esto sin este local para poder hacer cosas más fáciles, no locales, porque si no toca estarlas cambiando. Voy a poner aquí declare, y voy a echar aquí, no sé, A, B y C. Entonces voy a poner que XS es eh, la lista que empieza por 1, 2, 3, 4. Y digamos que sigue por A. Por ahora, esa es la suma de todos desde 0. Y browse S, esto mismo, ¿sí? O sea, tengo los mismos dos hilos, solo que no voy a usar generar, no voy a usar generar para nada por ahora, para no tener el límite. Punto control F. Ah, me hizo así. Ah, entonces, fíjense que el browser no ha podido imprimir nada, porque la suma no ha terminado. Y la suma no ha terminado porque él quedó parado en esta A. En esa, o sea, el- esta función suma está esperando que aquí haya algo. No hay nada en este X, entonces no puede seguir. No es nil, ni X está, ¿cómo se llama? Ni ahora Está, listo. no está ligado, entonces está así. Entonces, si en este momento yo le digo que A es igual, no se va a poner aquí, a la lista que tiene el 5, 6 y voy a ponerle ahora B. Pasó. B es igual a la lista que tiene el 5, el 6, que digo A.
A es igual a la lista que tiene el 5, el 6, digamos B. Voy a correr esa línea. Igual no pasa nada porque él sigue acumulando, pero no ha terminado. Si yo le dijera en este momento que B es nil, inmediatamente él me va a mostrar la suma, sí, 21. Se acabó. Se acabó porque el flujo se acabó, ya no hay manera de meterle más cosas al flujo. Pero fíjense que esos dos procedimientos, productor y consumidor, están conectados y por ahí están fluyendo los datos y el otro los está consumiendo. Solo que el uno suma, solo termina cuando llega a XS nil, cuando pone el resultado, o sea, cuando acabó de consumir y pues mientras el consumidor no cierre la lista, suma no va a acabar de sumar. Ese sería como un procedimiento de comportamiento por flujo de datos, Oliver, no sé si eso te aclara algo o nada. No, la verdad con eso sí ya me queda más claro, porque es que como en el ejemplo, pues ahí tiene un límite, me pareció como que, o sea, no le vi como mucha diferencia ahí, porque Sí, pues sí, pasa gracia, simplemente lo liga y ya, desde un principio exacto, y sabe cuánto es, entonces, exacto, exacto. Pero pero si lo pone digámoslo, así, ujú. típicamente no tiene que ser así. Típicamente pueden estar mandándose cosas, solo que ya cuando, es más, cuando puede finalmente haber comunicación por flujos y que eso nunca termine, que eso siempre quede esperándose, porque, digamos, son programas que nunca terminan. Hay programas que nunca terminan, como por ejemplo, no sé, estas interfaces que están esperando siempre que uno les meta cosas. Ellos nunca terminan. Entonces, esa es la idea de comunicación por flujos, por flujos. Pero la otra es, bueno, y por flujos entonces también estábamos que eh, ahí puede haber múltiples lectores, ¿cierto? Como en este que había un transductor, un canal y un filtro, no sé si hay un dibujo aquí. Bueno, en este había uno que leía, otro que sumaba, varios que sumaban, que digo, o unos que conectan a unos con otros y entonces uno que solo produce, uno que lee y produce y otro que solo consume. Entonces hay unos que son productores y consumidores a la vez o consumidores solamente, ¿cierto? De nuevo, todos estos ejemplos, si uno los alimenta con flujos que no terminan, como las funciones están ligadas a que ellos solo dan resultados cuando terminan, entonces solo cuando terminan va a haber algo en el browser. Mientras tanto no, o nos toca poner algo que nos muestre lo que va pasando mientras no haya terminado. Esa es la comunicación por flujos. Eh, y el otro que me preguntaste fue la comunicación por demanda, ¿cierto? Sí, sí, que Entonces, es como el, perezosa. el opuesto. Exacto. Entonces, eh, el modelo dirigido por la demanda es, eh, bueno, pero aquí había un, mm, no había un productor consumidor con, espérese para yo mostrarle. Bueno, esta es la criba de Eratóstenes, no sé si la vieron, pero bueno. Después viene eso. Entonces, después viene un problema muy típico en la comunicación por flujos, que es cuando el productor produce más rápido de lo que el consumidor consume o cuando el consumidor consume más rápido de lo que el productor produce. Entonces, cuando el productor produce más rápido de lo que el consumidor consume, entonces probablemente es como cuando está embodegando, ¿cierto? Uno está produciendo y el consumidor no consume, entonces eso está llenando y algún día llena toda la memoria o alguna cosa y se acaba. Entonces, si el productor genera muchos elementos a mayor velocidad que el consumidor, de la que el consumidor puede consumirlos, entonces la memoria se va a explotar. Entonces uno no puede admitir ese tipo de comportamientos porque entonces no tiene el control de lo que algún día se va a explotar la memoria. Porque los elementos no consumidos se llegan a apilar y monopolizan los recursos del sistema. Entonces, en ese caso, ¿qué sería lo mejor? Sería decir, pues que el productor genere cuando yo necesite que genere, no antes. Entonces, a eso es lo que se llama concurrencia dirigida por la demanda. Concurrencia dirigida por la demanda es decir, solo mándeme datos cuando yo se los pida. Si yo no se los pido, no me los mando. ¿Cierto? Y entonces hay un ejemplo aquí
de lo que se llama concurrencia dirigida por la demanda, que también se llama programación, ejecución perezosa, porque el productor solo envía elementos cuando el consumidor explícitamente lo solicita, si no, no. Entonces es como perezoso. Yo no produzco si alguien no lo necesita. Y entonces la manera como eso sucede es por una sincronización con una variable de flujo de datos. Y el ejemplo típico es el de, bueno, aquí está el productor. Entonces, fíjense que en este caso ya el productor no tiene un límite, Oliver, sino que el productor, el generador, es el productor, ya no tiene un límite, sino que él lo que tiene es alguien, está conectado con alguien que le pide. Si alguien le pide, él le produce. Si no le piden, él no produce. ¿Qué significa que le pidan? Significa que él encuentra que esta entrada XS tiene ya ligado, tiene un elemento X y una cola, pero ya tiene al menos un elemento, una variable declarativa. Entonces, ya me pusieron una variable declarativa allí, entonces genero el siguiente número, que es n, digo x igual a n, y me quedo generando el resto en el resto de la cola que hay aquí. Entonces, solo cuando alguien me coloque algo aquí, yo voy a generar un número siguiente, si no, no lo genero. O sea, fíjense que aquí ya no genero hasta que se acaba, hasta un límite, sino que genero a medida que me piden. Y de hecho no tengo límite. Pero ¿por qué? Fíjense que este es un programa raro, de esos programas recursivos raros, porque es un programa que es recursivo. La función de generar llama a la función de generar. No tiene caso de parada, luego eso nunca termina. Entonces, si eso nunca termina, si usted pone a correr eso en un lenguaje normal, pone a correr eso y eso nunca termina. Pero aquí resulta que esta declaración del case se suspende si XS no está ligada. Entonces, esta declaración se va a suspender hasta que se ligue, hasta que ligue el primer elemento con alguna variable donde él pueda colocar este producido, este producto, y vuelve a llamar a degenerar. Y así sucesivamente. Pero entonces este procedimiento no es que no termine, sino tampoco, está bien, nunca termina, sino que siempre queda bloqueado hasta que le pidan otro dato, hasta que le pidan otro dato. Pero no pasa lo que pasa en los lenguajes estándar, que por no ser perezoso, él trata de generar y generar y generar y se queda en un loop infinito y no le da la mano a nadie más. Por su lado, un consumidor, entonces el consumidor tiene que ser consciente que se va a conectar con un productor perezoso, y entonces sabe que si no le pide, no le va a entregar. Entonces el consumidor, en este caso de nuevo es una suma, ¿cierto? Pero entonces el consumidor, además de tener el acumulado, el consumidor que va a tener, el que va a decidir cuándo va a parar de pedir. Ese es el que, entonces el límite lo va a tener el consumidor. Entonces yo paro de pedir en tal momento. Y este es este que le permite comunicarse con el consumidor, con el productor. Entonces, él dice, bueno, si todavía no ha alcanzado el límite, entonces tengo que tengo que pedir un elemento más. Entonces, ¿cómo pido? Digo, a XS la ligo con con X con XR. O sea, X no tiene un valor, pero ya ya es un dato, ya estoy diciendo, mi XS no es un valor cualquiera, sino es una tupla cuyo primer elemento se llama X, cuyo segundo se llama XR, no están ligados, pero ya sé que es una tupla que tiene al menos dos elementos. Y luego de hacer eso, entonces invoco a suma, a la misma, ¿sí? Diciéndole, entonces al X que me manden por ahí se lo sumo al acumulador. No sé por qué se está poniendo en blanco. Y al XR, el XR es por donde voy a seguir pidiendo y ya voy a pedir un numerito menos, límite menos uno. Ya, no sé si este ejemplo lo quieren ver corriendo, Oliver o los otros muchachos, o ya está claro que por este tipo de pereza. ¿Qué me dijeron? Pero igual, esta forma de control no es lo mismo que, que la sentencia by need, ¿cierto que no? No, no, este se llama
eso se llama una perezosa, es una pereza explícita. O sea, yo acabo de implementar la pereza con este tipo de cosas. Pero la pereza del by need es diferente, si estamos de acuerdo. Esta es una pereza explícita. Es decir, yo implementé la pereza sin necesidad de by need ni nada de esas cosas. Implemento un comportamiento perezoso. Fíjense que este genera datos infinitamente. Solamente que los genera por demanda. Entonces, no va a llenar la memoria porque él no está generando y generando y generando, sino él genera cuando le piden. Y el que podría llenar la memoria pidiendo suma, pero suma va a pedir hasta un límite. Entonces, suma no va a llenar la memoria tampoco, va a pedir hasta ese límite. Y esto es lo que se llama ejecución perezosa explícita. El consumidor controla el flujo y el productor produce bajo demanda. Pero eso es lo que llama producción bajo demanda. Ahora, para, digamos, automatizar un poco esta idea de la pereza, entonces se crea un concepto nuevo que es el concepto de disparador por necesidad. Entonces, ¿qué es el disparador por necesidad? Entonces, la idea es la siguiente. La idea es poder implementar lo que llaman evaluación perezosa. Es decir, que una declaración solo se ejecute si sus resultados se necesitan en alguna parte. Si no se necesita, no se ejecuta. Entonces, aquí hay un ejemplo en esta transparencia de un programa, digamos que van a llamar perezoso, en el cual las funciones F1, F2 y F3 son perezosas. Entonces, la función F1 lo que hace es coger X de entrada y calcula 1 más X por 3 más X por 3 más X. La función 2 lo que hace es calcular X al cuadrado. No, X a la 4. Y es igual a X al cuadrado y devuelve Y por Y, o sea, devuelve X a la 4. Y la función 3 lo que hace es calcular X más 1 por X más 1. Las tres de forma perezosa. Y luego aquí hay una invocación a F1 evaluado en 10, B es F2 evaluado en 20, C es F3 evaluado en 30 y D es igual a A más B. Entonces, fíjense que cuando yo hago D igual a A más B, no estoy, voy a copiar esto un minuto, ponerlo allí, no estoy necesitando el valor de C. Entonces, vamos a ir aquí a Z. Y voy a poner eso. De pronto necesito A, B y C, ¿cierto? A, B y C y D. Y aquí entonces está la función perezosa 1, la función perezosa 2, la función perezosa 3 y los tres invocaciones. Entonces, además de eso, yo voy a hacer aquí un browse. Voy a poner que me escriba A, la tupla A con B, con C y con D. Que me escriba los cuatro, a ver qué es lo que calculan esos cuatro. Y lo voy a poner a correr. Y entonces fíjense que el tercero no lo calculó. O sea, hicimos F1 de 10 dio 1331, F2 de 20 dio 160.000 y F3 de 30, que ese no lo calculó, y A más B sí lo calculó, sumó estos dos. Entonces, ¿por qué no calculó C? A pesar de que aquí dijimos que C era igual a F3 de 30, porque nadie utilizaba C. Entonces, ¿cómo así que yo hago una invocación y esto no lanza un cálculo? Entonces, eso es lo que se llama programación, evaluación perezosa. No lanzó el cálculo porque nadie necesitó hacer. Si alguien, porque el browse no necesita, el browse muestra lo que hay, pero el browse no es alguien que necesite el valor para poder mostrar, ¿cierto? Pero si por ejemplo, yo ahorita quisiera hacer algo con C, por ejemplo, eso, voy a crear una nueva, bueno, X in X es igual a C más 1, por decir algo. Entonces, este X igual a C más 1 hace que C sea necesario. Entonces, y después voy a decirle X igual a C más 1, después voy a decirle browse X. Entonces, le digo, calcúleme X y escríbalo. Entonces, cuando lance, solo voy a lanzar este de abajo, control X, control L. O sea, antes voy a correr esta línea.
De hecho, voy a ponerlo aquí para que vean que hago solo eso. Correr la línea. Inmediatamente él sabe que C es necesitado, en el browser va a calcular C. ¡Pim! Calculó C y luego sí pudo calcular X. Entonces, ¿qué fue lo que pasó allí? Que esta función, todas estas eran perezosas, pero como A y B fueron necesitados, fueron lanzados, digamos que inmediatamente, va a tener que no están inmediatamente. C, como nunca fue necesitado, no fue lanzada, y cuando fue necesitada, fue lanzada. Ese lanzar lo que se llama dispararlo por necesidad. Y para eso se hicieron los disparadores por necesidad, para implementar este tipo de pereza. Entonces, esa es la motivación. ¿Qué hace el modelo? El modelo crea una nueva declaración que lo que hace es crear un disparador por necesidad, y la declaración se llama by need por necesidad, y tiene dos argumentos, X y Y, que ya les voy a explicar qué son dos variables declarativas, y qué es lo que hacen esos dos. Entonces, ¿cuál es la idea que hay detrás de esto? Es que cuando usted invoque que por necesidad P es una variable declarativa, Y es otra variable declarativa, entonces eso tenga el mismo efecto que invocar este hilo. Salvo que ese hilo no le dan la mano hasta que no lo necesite alguien. ¿Sí? Entonces, fíjense que cuando yo hago un disparador por necesidad, lo que hago es ligar una variable declarativa, en este caso Y, ¿cierto? No, más bien, lo que hago es crear un hilo, que lo que hace es, mejor dicho, cuando hago un binding, P tiene que ser un procedimiento de un solo argumento. Y lo que se hace es invocar a P de Y, pero no invocarlo ansiosamente, sino invocarlo perezosamente. ¿Qué significa perezosamente? Que lo invoca en un hilo y ese hilo solo le van a dar la mano cuando alguien necesite ese valor. Si no, no le van a dar la mano. Eso es lo que son los disparadores por necesidad. Entonces, Bainit PDY, desde el punto de vista semántico, es lo mismo que invocar a PDY. Y semánticamente significan lo mismo. Solamente que la diferencia es cuándo lo invocan. Entonces, cuando invocan el hilo thread PDY, siempre se ejecutará. Cuando se invoca un binding PDY, o sea, el hilo PDY se ejecutará solo si necesitan el valor de Y, si no, no se ejecuta. Entonces, el ejemplo que hay aquí al inicio es, diga que Y está ligada por necesidad a este procedimiento, que lo que hace es coger A, y si le llega A, lo que hace es eh, a ligarlo con 111 por 111. ¿Sí? Entonces, hacemos esto y miramos lo que da eso. Entonces, por necesidad ligue, este es por necesidad, ligue este procedimiento a la variable Y. Y luego muéstrame que es Y, eso es lo que voy a correr. Me faltó declarar Y. Perdón. Entonces él muestra nada, porque Y no tiene nada. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si yo hubiera dicho, muéstreme Y más Y, entonces eso es diferente, porque este más, para poder funcionar, sí necesita Y. Entonces dice, yo necesito a Y, y entonces lanza esos cálculos. Miren, punto control L. Sí, inmediatamente necesito a Y, calculó cuánto era, y pues este es Y por Y más Y, que es el doble. Pero, que es este browse de abajo. Pero fíjense que el cálculo de evaluar este procedimiento en Y, solo ocurrió una vez alguien necesitó a Y, si no, no ocurre. Entonces, eso es lo que se llama un disparador por necesidad. Ahora, ¿cómo se usan los disparadores por necesidad para crear las funciones perezosas? Bueno, ahí después está escrita la semántica de los evaluadores por necesidad.
que dicen que se necesita crear un almacén de disparadores y que en el almacén de disparadores entonces van a quedar asociados, mm, asociadas, eh, va a quedar asociado, bueno, va a quedar quién es el disparador y cuando la condición de activación sea verdadera, entonces se va a ejecutar la acción una sola vez. ¿Sí? ¿Y cuál es la condición para que un disparador se dispare? Que la variable sea necesitada por alguien. Entonces, va a haber un almacén de disparadores nuevo, se van a definir dos operaciones, que es la creación y la activación de un disparador en ese almacén de disparadores, y necesitamos precisar qué significa necesitar una variable. Y entonces aquí dicen qué significa eso. Entonces, eh, entonces un disparador se va a denotar en el almacén de disparadores así. Un disparador lo que tiene es el, quién es el procedimiento y quién es la variable que se tiene que necesitar. Y tiene que ser una variable sin ligar, el flujo de datos sin ligar, y X es un procedimiento de un argumento. Si X no es un procedimiento de un argumento, eso no se va a poder lanzar. Y el almacén de disparadores ahora hace parte del estado. El estado ahora tiene la pila con hilos, la multisemántica, tiene la memoria compartida y tiene la memoria o el almacén de disparadores. Y cuando aparece la declaración by need XY, se crea un disparador. ¿Qué significa que se crea un disparador? Y debe estar sin ligar. Entonces, el disparador que liga a X con Y se crea en el almacén de disparadores. Si Y ya está ligada, entonces el hilo se lanza de una vez. ¿Por qué se lanza de una vez? Porque si Y está ligada, quiere decir que ya está necesitada. Entonces crea un nuevo hilo con X de Y, pero no como un disparador, sino como un hilo que le van a dar la mano dentro de poquito, porque Y ya está ligada. Eso es lo que pasa cuando se crea cuando se ejecuta la declaración by need XY. ¿Qué pasa cuando alguien necesita una variable que está asociada a un disparador? Entonces, si alguien necesita y en el almacén de disparadores está algo asociado, un disparador asociado a Y, entonces inmediatamente se lanza ese hilo. ¿Qué significa? Se elimina ese disparador de Tao porque ya se va a disparar el procedimiento y se crea un hilo en el cual se lanza la invocación X de Y, ¿sí? Y se lanza. Ahora, ¿qué significa que una variable se necesite? Una variable se necesita si una operación está suspendida por culpa de ella, y entonces la necesitan para que continúe. Esa es la necesidad. Entonces, bueno, esa es la definición de necesidad. Lo que yo quería mostrarles es, y entonces, ¿cómo se crean funciones perezosas? Entonces, cuando yo escribo fun, lazy, tal cosa, lo que sea el cuerpo, lo que realmente está pasando, lo que realmente está pasando es que ese fun lazy está generando una función normalita, ¿sí? En la que el cuerpo solo se va a ejecutar, el cuerpo solo se va a ejecutar por necesidad. Entonces, él crea una variable sin ligar por necesidad, que es la que devuelve de generar, devuelve una variable por necesidad, ligada al procedimiento. Una función de 0 parámetros es una función es un procedimiento de un parámetro que se debe ejecutar el día que necesiten esa variable. Y esta es la forma como o sea que voy a ponerlo aquí para que no se me pase. Esta sintaxis de lazy es realmente una abstracción lingüística, porque realmente lazy no existe por allá adentro. Por allá adentro el único concepto que existe es el de disparador por necesidad. Entonces, eso es lo que existe por allá adentro. Las funciones perezosas, como tal, son una abstracción lingüística del BYNIT, porque el BYNIT es el concepto que hay. Es crear un procedimiento de un parámetro que se invoca solo si ese parámetro es necesitado por alguien, si no, no se invoca. No sé si eso resuelve tu pregunta, Oliver, de la pereza y esas cosas. Sí, ya me quedó más claro.
pero también me generó otras dudas. Dale, dale. Eh, por ejemplo, ahorita antes de que empezáramos a ver, pues como tal con el Bynit, pues vimos eso de como una pereza más explícita, ¿cierto? Ujú. Desde un punto de vista práctico, ¿qué diferencia hay entre esa y esta que estamos viendo? Eh, la pereza explícita realmente es el programador el que tiene que programar la pereza. En esta implícita, usted como programador, yo quiero que esto se comporte perezoso y el Bynit va por debajo y hace todas esas cosas. En esta usted no necesita un Bynit, pero usted tiene que estar gestionando la pereza. Tengo que pedirle, mándeme, mándeme. Tal. En cambio, aquí por debajo la pereza se maneja sola. O sea, es el sistema el que está vinculando si una variable se necesita y si la variable se necesita, entonces dispara el disparador. Pero eso usted como programador no lo tiene que estar controlando. Usted lo único que diseña es, yo quiero que esto se comporte perezoso o no, pero O usted sea, no controla la pereza. entonces eso en el otro que estamos viendo, en teoría yo podría hacerlo con funciones perezosas. Está claro, claro, porque usted podía hacer un generar perezoso. O sea, usted podía decir un lazy generar, generar n, y usted lo que hace es decir n cons generar n más 1. N, vamos a ponerle aquí, declare, declare, declare la función perezosa generar, que genera a partir de n, a partir de n genera todos los números a partir de n. Eh, y voy aquí a usarlo, no sé, L, y voy a decir que L es igual a generar todos los números desde el 1. Y voy a hacer browse L, para que miremos qué es L. Y el browser lo traigo aquí. Entonces, corro eso y él no me sale nada. O sea, pero suponga que ahora yo quiero ver el primer elemento de L. Voy a hacer browse L.1, que es el primer elemento de L. Entonces, mira, el primer elemento es 1. Ese fue el browse que acabo de hacer. Y el browse que estaba pendiente dijo, ya generaron el primer elemento y aquí quedó el flujo para que vaya al siguiente. Entonces digo, no, yo quiero ver browse L de punto, el primero el segundo, mucho, punto 2.1, porque son listas, ¿no? Los flujos son listas. Entonces él me muestra quién es el 2, pero el flujo ya creció. O sea, fíjense que L, esta L, a la que yo le hice browse L, que es este que hay aquí, es este que hay aquí, en amarillito, este de aquí, no lo puedo poner, ya listo, ese es L. L no ha terminado de crear, se va creciendo. De hecho, L es la lista de todos los números naturales desde el 1. Todos, ahí están. Pero como es perezosa, pues él no va a reventar la máquina creando otros números naturales, simplemente los va creando a medida que lo necesiten. Supongamos que algún día alguien necesita el 10º elemento de esa lista. Me falta un punto. O no sé cuál elemento puse ahí, que haya puesto ahí. Entonces él inmediatamente genera todos los que genera el que necesitó, el 10º, y tuvo que generar todos los otros porque pues si no, no podía llegar al 10º. Pero fíjense que L es una lista con todos los números naturales, pero es una lista no explícita de todos los números naturales. Esa es una de las grandes ventajas de la pereza. Me permite modelar estructuras de datos infinitas de una forma finita. Entonces, fíjense que, ¿qué son los números naturales? Son los números que llevo hasta aquí y cómo generar los siguientes.
el cómo generar los siguientes, entonces eso me hace que pueda tener de manera finita, una lista infinita, y les puedo asegurar que ningún lenguaje de programación les permite tener listas infinitas. Este sí. ¿Por qué? Porque están modeladas como listas, porque tiene pereza. Mucho un lenguaje que tenga pereza le podrá hacer dejar modelar listas infinitas o estructuras de datos infinitas de forma finita. No sé si eso responde a tu pregunta. Entonces, fíjate que este generar hace lo mismo que este de generar, y solo cuando le piden un dato, él genera uno nuevo, pero lo genera con pereza. Sí, no, sí, pero ahorita, entonces ahorita no se me ocurre por qué querría hacer yo eso a mano. Entonces, así como el de general, sabiendo que lo puedo hacer de forma más No, simple. la razón por la que apareció aquí a mano es para mostrarle, bueno, la razón por la que apareció aquí a mano es por el problema, la razón por la que apareció aquí a mano es por el problema de que si uno no logra sincronizar la velocidad del productor con el consumidor, puede tener problemas de memoria. Entonces aquí, como se apareció ese problema, digo, una manera de resolverlo es que el consumidor controle cuándo le genera el productor. Y como en este momento no teníamos disparador por necesidad ni nada de eso, entonces esta fue la manera de controlarlo. Pero luego aparece un nuevo concepto, que es el disparador por necesidad. Pero la razón por la que aparece el nuevo concepto es porque aquí necesitábamos algo que controlara la velocidad con que salían las cosas. Y a eso lo terminamos llamando pereza, generar con pereza. Y eso fue el disparador por necesidad. O sea, el disparador por necesidad nació para poder resolver este tipo de problemas de velocidad. Ok, ok, ok. ¿De Entonces, acuerdo? si esto mejor ya existe, entonces mejor no eres otro humano así, así tan Claro, no, no, explícito. no vale, ya no vale la pena, no, no vale la Ok, pena. ok. Pero ¿de dónde nació la necesidad de poder tener producción perezosa y no ansiosa? O sea, es como para decirles por qué hay casos donde uno sí necesita tener un modelo no ansioso, no perezoso. ¿Ve? Listo, ya me queda más claro. No, y una última pregunta que tenía es, ahorita que estamos viendo el modelo concurrente declarativo, o sea, añadirle concurrencia realmente aumenta la expresividad del modelo declarativo. La concurrencia sí. Por ejemplo, eh, eh, espera a ver qué se me ocurre a mí aquí. Sí, o sea, que yo no podía hacer antes que ahorita sí puedo hacer. No, no, eso no es lo que sucede. No, 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 no aumenta la explosividad. Lo que, lo que, lo que permite la concurrencia es digamos, independizar o, digamos, como programador, decir este proceso y este proceso no tienen nada que ver uno con el otro, se pueden ejecutar en cualquier orden y no pasa nada, eh, cosa que usted no podía decir en el concurrente, en el declarativo normal. En el declarativo normal le toca decidir quién se ejecuta primero. Pero cuando usted quiere modelar un problema donde el orden no importa, entonces sí, usted no lo podía modelar en el en el declarativo sin concurrencia. O sea, cosas eh, no, pues, cosas como la que acabamos de hacer ahorita de eh, por ejemplo, el de los primos. ¿Vio el de los primos perezoso? El de los primos, Sí, sí, eso está en los videos. ese, ¿cómo lo genera usted? ¿Cómo lo genera usted en el declarativo sin concurrencia? Usted no puede hacer eso. O sea, le toca decir, calculo los primeros 200 primos, los primeros 300, los primeros 500. Pero aquí usted puede tener mucho. El hecho de poder tener listas de datos infinitas no lo podía tener sin, sin concurrencia perezosa. Perezosa. ¿Mm? Ahora, sin la pereza, la concurrencia le permite, por ejemplo, poder cosas que tal vez no ganen en expresividad, pero sí ganan en utilización eficiente de los computadores que hoy en día tienen varios procesadores. Entonces, cuando usted tiene un programa que usted dice, este pedazo es concurrente, este pedazo es concurrente, este pedazo es concurrente, y usted tiene 10 procesadores, entonces cada uno de esos pedazos los manda a un procesador y ya resolvió el asunto y en un pasón resolvió 3 problemas. Pero si usted lo tiene expresado declarativo secuencial, no hay nada que hacer. Primero tiene que ejecutar uno, luego el otro, luego el otro, y en lugar de tener
el mismo resultado en un tiempo menor, lo tiene que esperar a que cada uno pase por a que cada uno le toque el turno, mejor dicho. Entonces uno puede explotar mucho mejor la arquitectura de los computadores de hoy, que son arquitecturas multicore, con programas concurrentes que con programas no concurrentes. O si no, le toca al compilador mirar qué de esto puedo hacer concurrente y empezar a mandarlo a un lado y al otro. La ventaja de la concurrencia declarativa es que usted coge cualquier programa secuencial que hubiera hecho, puede poner en hilo lo que quiera y eso funciona igualmente bien. Y simplemente lo que va a pasar es que él va a hacer en concurrencia lo que puede hacer en concurrencia y va a hacer, y se van a sincronizar un hilo con otro cuando necesite hacer cosas secuenciales. Entonces el uno va a depender de que el otro termine. Pero mientras eso no suceda, él va a poder trabajar concurrentemente y tal vez no ganas en expresividad con la concurrencia declarativa sin pereza, pero sí ganas en tiempos de ejecución de los programas. Ok, sí, era más o menos lo que me imaginaba. Uh-huh. Pero, por ejemplo, usted coja un programa de esos que usted ha hecho en, no sé, en Python, esas cosas, y diga que todo se vuelve hilos, eso no le funciona. Y no le funciona porque el concepto de variable declarativa no está inmerso allí. En cambio, usted eh, coja un programa que haya hecho declarativo, póngale hilos donde quiera y ese programa devuelve el mismo resultado. No importa que el orden en que ejecute los hilos sea diferente. No tiene cómo fallar, siempre va a devolver el mismo resultado. Entonces, lo bueno de la concurrencia, de lo declarativo, es que usted puede, cuando usted escribe soluciones declarativas, todo lo puede poner en paralelo, lo que quiera, los pedazos que quiera poner en paralelo, y eso le funciona igual de bien. Siempre y cuando las variables sean declarativas. Si las variables no son declarativas, sino son como las de los lenguajes estándar, eso ya no funciona y nos toca hacer otro tipo de cosas como concurrencia con estado compartido. Listo, profe, gracias. No sé si tienen otras dudas, Jorge, Darío, Lina y el mismo Oliver, no hay problema. Este es el objetivo de los encuentros, resolver dudas. Mi objetivo es que generen muchas dudas y aprovechen para preguntar todo lo que quieran. Nada está mal de preguntar. Profe, yo sí tengo una dudita un poquito más conceptual Dale, y Jorge. es frente a lo que vienen siendo las múltiples filas semánticas. No me queda como muy claro cómo es ese concepto frente pues, al almacén de asignación única. Ok, o sea, digamos que grosso modo, ¿cómo es la semántica de la concurrencia? Eso es lo que me estás preguntando, ¿cierto? Sí, más o menos, profe. Aquí. Entonces, pero aquí ya está. Segundo. ¿Qué había aquí? No, no es aquí. Entonces, en el modelo declarativo, solo había una pila que accedía a una memoria y que se llama almacenes de energía única y él iba ejecutando el primera declaración que había en la pila, la ejecutaba y la que quedaba primero en la pila la volvía a ejecutar y así hasta que terminaba o hasta que quedaba suspendido o cualquier cosa de eso. ¿Qué es lo nuevo cuando hay hilos? Que entonces el modelo ya no va a tener una pila, sino va a tener múltiples pilas semánticas, todas compartiendo la misma memoria. Esta memoria es una memoria compartida. ¿Qué le pasa a esta software? Esa memoria es una memoria compartida y todos leen la misma memoria. Es decir, lo que le pase a una variable aquí la ven todos. ¿Listo? Bien. ¿Qué es lo nuevo en el modelo? Hay una sola declaración nueva, que es la declaración de hilos, de creación de hilos. Y entonces, ¿qué sucede ¿qué sucede cuando se crean los hilos? Entonces, cuando se crean los hilos, se va a crear como, otra pila de ejecución. Pero la pregunta que uno tiene que resolverse es,
¿qué significa que hay dos cosas ejecutándose al mismo tiempo? Y entonces uno se la tiene que resolver suponiendo que hay un solo procesador y no múltiples procesadores. Me explico por qué. Porque aunque hubiera múltiples procesadores, digamos 16, 32 o un equipo con muchos procesadores, si yo tengo más procesos corriendo, más hilos que procesadores, pues entonces es imposible que todos corran al mismo tiempo. Entonces es importante resolverse la pregunta, ¿qué significa que dos cosas corran al mismo tiempo, concurrentemente? Entonces simplemente significa que los hilos se van ejecutando de forma intercalada. Es decir, yo le doy tiempo al uno, luego le doy tiempo al otro, luego al otro, luego al otro, luego al uno, otra vez, hasta que todos hagan lo que tienen que hacer. Porque realmente la ejecución es secuencial, pero intercalada entre hilos. Y solo va a sacar ventaja de lo concurrente el día que el compilador tenga varios procesadores para usar, pero aún en ese caso no va a poder usar sino el número de procesadores que tiene y luego va a tener que intercalar en algunos procesadores algunos procesos. Entonces uno entiende la concurrencia como una ejecución intercalada de los hilos. Y cada uno va tomando su turno para realizar sus etapas de computación, ¿cierto? Entonces, en una máquina real, ¿qué sucede? Que hay un solo procesador y entonces se intercalan. Y cuando hay múltiples procesadores, entonces hay paralelismo más intercalación. Paralelismo mientras los procesadores alcancen para cada uno hacer su cosa y cuando ya no alcancen toca intercalarlo porque toca poner el resto a funcionar en el mismo procesador. Entonces, en este curso, la semántica de intercalación es la semántica de la ejecución de los hilos. Es semántica de intercalación. Entonces, quiere decir eso que cualquiera que sea la ejecución en paralelo que se pueda llevar, siempre habrá una ejecución intercalada que es equivalente a ella. Y entonces, mientras que en la ejecución secuencial uno va en un orden y es el único orden que puede haber, en la ejecución concurrente se van creando varios hilos y a medida que se crean hilos, cada uno va evolucionando por su lado y cada uno va, y el orden en que se ejecutan cada una de esas, de cada uno de los hilos es independiente de los otros. Salvo que algunas veces un hilo, como este aquí, por ejemplo, necesite de lo que haya calculado otro hilo. Entonces, estos dos hilos se sincronizan aquí y obviamente esta flecha no se puede ejecutar hasta que estos dos hilos no hayan terminado su trabajo. Eso es lo que significan cuando convergen dos flechas en un sitio. Cuando salen significa que se creó un hilo nuevo. Entonces, típicamente el orden en que se ejecutan los hilos es un orden parcial, es decir, este hilo, siempre en cada hilo, la primera va primero que la segunda, luego la tercera, luego la cuarta, cada hilo lleva su orden. Pero entre los hilos no hay un orden específico que dé la cosa más que la sincronización. La sincronización sí implica cosas como les decía aquí, que este hilo no puede continuar hasta que este hilo no haya terminado por acá y este no haya terminado por acá. Listo. Pero mientras no haya eso, ellos pueden continuar, mientras no haya sincronizaciones que hacer, ellos pueden continuar su ejecución por su lado en cualquier orden. Y eso es lo que significa la intercalación. Como es en cualquier orden, le pueden dar la mano primero al uno, luego al otro, luego al otro, luego al otro, en cualquier orden. Y lo bueno de la concurrencia declarativa, de la creatividad, es que no importa en qué orden le den la mano a los hilos, el resultado al final es exactamente el mismo. Entonces, estos dos hilitos que vienen por acá, se abren dos hilos, y aquí sigue con la instrucción B y la C, y aquí sigue la 1 y la 2, esos dos hilos se podrían ejecutar intercaladamente de diversas maneras. Primero IA, luego I1, I2, IB y C, luego primero IA, luego I1, luego IB, luego I2 y C, y así habría muchas posibles ejecuciones. Pero cualquiera debe dar el mismo resultado. Eso es lo que significa, digamos, la semántica de intercalación. ¿Hay no determinismo? Sí, usted como programador no sabe cuál de estas ejecuciones se van a dar allá adentro. Solo una, pero no saben qué orden se van a dar. Eso dependerá de unas reglas que hay para que los hilos se puedan ejecutar. Esas reglas van a dar lugar a un no determinismo, pero ese no determinismo va a ser un no determinismo eh, que se llama no determinismo invisible, digamos. O sea, usted como desde afuera no se va a dar cuenta a qué hilo le dieron la mano primero. Solo se va a dar cuenta del resultado. Y usted no va a poder del resultado deducir en qué orden le dieron la mano a los hilos,
porque el resultado es el mismo, no importa en cuál orden le vayan a ejecutar los hilos. Entonces, aparece un no determinismo no observable, se llama, no determinismo no observable, que es buenísimo, porque el no determinismo no observable no hace daño, porque no importa en qué orden se ejecuten los hilos, el resultado es el mismo. Entonces, usted dice en qué orden se ejecutan los hilos, lo hace un planificador que tiene unas reglas que sí tiene que cumplir, como por ejemplo, que un planificador no puede decir, le doy la mano primero a este y cuando él termine se la doy al otro, porque si ese no termina, no se la va a dar nunca a los otros. Entonces, un planificador tiene que ser alguien que diga cuál hilo se ejecuta en el próximo paso y le dé un tiempo para ejecutar y una vez haya terminado, decide cuál es el siguiente y cuál es el siguiente y le termina dando la mano a todos los hilos, los que están ejecutables. El que está suspendido, pues no lo podrá ejecutar. Eso es lo que dice aquí, pero la ejecución del programa concurrente no depende del planificador. El planificador puede planificar siempre y cuando planifique con reglas, unas fair, o sea, fair play, no tiene ningún problema, cualquiera que sea el planificador, el programa va a dar el mismo resultado. Y ahora viene entonces cómo le dieron semántica a cómo fue eso, cómo fue que se implementó esto de las múltiples pilas semánticas. Entonces, mientras que en la ejecución del modelo declarativo secuencial había una sola pila de ejecución, en la ejecución había un ambiente, había una memoria, un ambiente y una declaración y una pila semántica. Aquí, en lugar de una pila semántica, va a haber múltiples pilas semánticas, pero es lo único nuevo que va a haber aquí. Un estado de ejecución ya no es una pila semántica y el almacén, sino una multipila semántica, un multiconjunto de pilas semánticas y el almacén. Y una computación entonces va a pasar de un multiconjunto de pilas semánticas a otro, y puede en cada paso cambiar la memoria y cambiar la pila semántica. Y eso es lo que va a funcionar, y eso es lo que va a funcionar todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Que no hay una pila semántica, sino múltiples pilas semánticas. Entonces, al inicio, yo tengo una sola declaración, el programa, el almacén y el ambiente en el que lo voy a ejecutar. Pero apenas, ¿qué es lo que va a cambiar? Cuando ejecute las mismas de antes, local, cuando ejecute x igual a y, cuando ejecute case, hago lo mismo que hace antes y eso no creaba nuevos hilos. La única declaración nueva que va a crear hilos es la declaración thread. Entonces, lo único que tengo que decir nuevo es qué hago cuando me encuentro con un thread. Entonces, la idea es que en una etapa de computación, yo de todas las pilas semánticas que hay ahí, escojo una, o sea, de todos los hilos escojo uno para darle la mano, le doy la mano a ese hilo, él se ejecuta, da un hilo nuevo, o da una nueva, puede dar el mismo hilo, pero en su nueva pila semántica puede haber abierto otro hilo, lo que sea. O sea, lo que terminamos al final es con un hilo nuevo después de la ejecución, más los hilos que había antes de la ejecución y una memoria que pudo haber cambiado. Y cuál pila ejecutar depende del planificador. Cuándo termina la ejecución, cuando no hay más pilas semánticas para ejecutar. Y cuándo es bloqueado, pues cuando hay pilas semánticas, pero ninguna es ejecutable, todas están bloqueadas. Desde el punto de vista gráfico, es como yo tengo el almacén aquí abajo, tengo varias pilas y resulta que tengo, en una de esas pilas tengo, la primera instrucción es cree un hilo con estas instrucciones. Entonces, ¿qué hace la semántica? No, pues el almacén de asignación sigue igualitico, el almacén de asignación no cambia cuando yo ejecuto el thread, lo único que cambia es que las pilas semánticas, lo que había después del thread, se llama ST1, quedó aquí, lo que había como ST2 quedó ahí, lo que había como ST3 quedó ahí, y hay un hilo nuevo, que es el hilo en el que está ES ejecutado en el ambiente E. O sea, ejecutar una declaración de hilo, lo que hace es crear un nuevo hilo con lo que hay adentro, dentro del hilo. Y ya, eso es todo lo que hace. De resto, no, eso es todo lo que hace la declaración.
crea un nuevo hilo. De resto no pasa nada más. No sé si eso responde a tu pregunta, Jorge, o te quedan cosas todavía por entender. No, ahí ya me queda un poquito más claro. Muchas gracias, profe. Bueno, no sé si alguno de ustedes quiere más claridad sobre alguna cosa. Creo que hemos pasado por casi todos los temas. Darío, ¿cómo se sintió? ¿Perdido? ¿No? Profe, me gustaría que revisáramos un poquito lo de la memoria intermedia, el control de flujos con la memoria intermedia, Bueno, sí, ese estaba por dónde, por aquí tal vez. por donde estaba el disparador por necesidad. ¿Cierto? Sí. O sea, este era un problema en el cual, entonces, bueno, entonces sí, entonces habíamos dicho que el problema es el problema típico en la vida real de productor-consumidor es el siguiente. Pues digamos que usted es un vendedor de zapatos, entonces usted le compra zapatos a un productor de zapatos y usted los vende, ¿cierto? Muy probablemente el productor de zapatos tiene un sitio donde hace los zapatos y tiene zapatos para enviarle a los vendedores cuando le pidan, pero él no tiene infinitos zapatos, él tiene un finito número, un finito espacio para acumular zapatos, ni tiene capacidad de tener un stock infinito porque eso significaría estar produciendo y produciendo sin vender y él no puede. Entonces, por un lado está eso, pero por el lado del vendedor, típicamente él tiene una bodega y pues él también es un es un vendedor de zapatos y tampoco puede tener una bodega infinita. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la realidad? En la realidad es que aparecen como bodegas intermedias en donde el productor de zapatos dice, bueno, yo voy a producir, no sé, 500, 1000 zapatos y los guardo allí y de manera que cuando los vendedores vengan y me pidan, yo los saco de allí y le mando. Y en esa bodega mantengo 500 zapatos listos para vender o 1000, dependiendo de lo que él ha visto que es la demanda. Los consumidores, los vendedores, entonces ellos tendrán su capacidad y entonces cuando se les reduce y dice, necesito que me mande 100 zapatos más o 20 pares de zapatos más o 30 pares de zapatos más, y entonces el productor va y los saca de su bodega y se los envía al vendedor. El vendedor tiene sus 30 zapatos más, el productor, el productor sabe que tiene que volver a llenar la bodega con 30 pares de zapatos que acabó de sacar, y ese es el proceso típico con el cual se regulan, digamos, los mercados. Y entonces el productor no produce mucho más de lo que tiene que producir. El consumidor cuando necesita tiene el dónde ir a pedir. Y el de la memoria intermedia, pues es un bodegaje que dice yo tipo de bodega. Y entonces también es otro negocio que hay allí, el que tiene las bodegas. Durante el paro vimos que las bodegas se desocuparon y el problema de consumidor y productor se volvió un problema muy serio porque no había producción, los que consumían se lo consumían todo muy rápido, etcétera. Luego, pero el mundo funciona con consumidor productor y una memoria intermedia. Entonces, lo que hay expuesto aquí, Darío, es cómo modelar ese problema de productor-consumidor de manera que yo sé que el productor no le sirve que sea completamente ansioso porque entonces él se quiebra, entonces necesita producir, pero producir para llenar una bodega. Y ahí para. Cuando esa bodega se vaya desocupando, él produce más. Si no se desocupa, ¿para qué produce? Eso es perder. El consumidor, o sea que el productor ahora es perezoso. El consumidor, entonces, él quiere consumir rápidamente. O sea, cuando me faltan zapatos, yo quiero ir a comprarlos y conseguirlos. Entonces, eh, sería ideal que ya estuvieran hechos. Y por eso en la bodega hay un número de zapatos. Entonces, en este ejemplo, la bodega tiene una capacidad, en este caso un 4, que tengo un consumidor que consume cada que necesita y un generador que genera cada que la memoria intermedia necesita volverse a llenar. Entonces vamos a construir tres procesos, un proceso productor, un proceso memoria intermedia y un proceso consumidor. Y ese es el que hay aquí, un proceso memoria intermedia, un consumidor que es un generador y un productor que es un generador y un consumidor que es una suma. Entonces, lo único que nos hace falta aquí de todo lo que
ya hemos visto es cómo se hace la memoria intermedia. Entonces, miren cómo se hizo la memoria intermedia. Pues la memoria intermedia tiene un límite. Ese es ese es el límite de la memoria intermedia. Y tiene dos, se comunica con dos flujos, X y Y. ¿Quién es X y quién es Y? Entonces, X es por donde le llega lo que el productor produce. Y Y es por donde le manda al consumidor. O sea que la memoria intermedia consume del productor, pero produce para el consumidor. Entonces, la memoria intermedia tiene esa doble papel. Entonces, por aquí consume, por eso está la interrogación, por ahí le llegan cosas, y por aquí produce la memoria intermedia. Entonces, ¿cómo funciona esta memoria intermedia? Esta memoria intermedia dice, me la paso en un ciclo atendiendo, y para atender, pues dependo de si me están pidiendo, dependo de qué hay, y este final ahorita van a ver para qué es. Entonces, eh, ¿qué hace ese ciclo atender? Ese ciclo atender, entonces, dice, bueno, si el consumidor me pidió algo, esto, fíjese que esta es la memoria, la premisa explícita de que hablamos ahorita, Oliver. Si el consumidor me pidió algo, Y es Y construir, o sea, ya me pidieron algo, entonces tengo que decirle al productor que me mande algo. El productor es XS. Entonces le digo Y cons XR. Entonces el productor me va a mandar algo. El productor en este caso es la bodega. El productor en este caso es el productor. Mejor dicho, si el consumidor me pide algo, yo tengo que decirle, tengo que entregárselo al consumidor, pero tengo que pedirle al productor que me mande uno para volver a llenar la bodega. Es este. Y en el, crea un nuevo final, ya vamos a mirar al final, y vuelve y llama el ciclo atender diciendo, ahora atiendo los pedidos que me lleguen por YR, ¿cierto? Y le sigo pidiendo al productor por XR, y este final 2 es el nuevo final digamos, de mi lista de atención. Entonces, ese es mi ciclo de atender, pero quién es final? O sea, fíjense que lo que hace esto es crear una función iniciar. ¿Qué hace iniciar? Iniciar lo que dice es, llena la bodega. Si n es 0, entonces ya XS es como el flujo con el que yo le mando cosas a la bodega. Pero si no es 0, entonces lo que hago es llenar XS con tantos elementos como la bodega necesita. Entonces, iniciar lo que hace es iniciar la bodega con n elementos. Y esos n elementos quedan ahí en este XS, ¿cierto? O sea, este iniciar quedaron en este XS. O sea que lo que se hizo fue iniciar la bodega con n elementos. Y luego de iniciar la bodega con n elementos, llaman a atender, y aquí en final, fíjense que en final ponen todos los elementos que hay en la bodega. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que sucede? Que cuando el señor consumidor necesita algo, se lo mandan de la bodega. Pero inmediatamente lanzan un nuevo ciclo de atención en el cual un nuevo ciclo de atención mirando qué más le pide el consumidor y eh, mirando qué más le pide el consumidor y pidiéndole al productor, aquí le pidieron al productor, y pidiéndole al productor que me llene la bodega con un nuevo elemento porque lo acabo de entregar. Más o menos esa es la idea de la memoria intermedia. ¿Quién me preguntó, Darío?
Sí, profe, es que pues, la duda era como ahí en esa parte donde, porque tenía entendido que la memoria como que manejaba los dos flujos, pero no tenía bien claro esto de que iba, o sea, le pedía al productor y también le iba entregando al consumidor. Eh, Entonces no, o sea, las dudas estaban como aquí en la este parte ciclo de que atender, llenaba eso que tú llamas la bodega. ujú, este ciclo atender lo que hace es eso, es pedir y enviar. Y, y queda, y queda ligado a los dos flujos, al flujo del productor y al flujo del consumidor. De manera que siempre van llenando la bodega. Yo no sé si ustedes vieron esto funcionando. Sí, de pronto en los, en los ejemplos debe estar. Yo lo busco por aquí. La memoria intermedia. Entonces aquí tengo el generador, el que suma, aquí la memoria intermedia. A ver qué tenemos aquí antes de mandarlo a correr para que ustedes entiendan bien. Tengo un generador que genera por X, la memoria intermedia que conecta, o sea, la memoria intermedia que está conectada con el productor y con el consumidor final. El consumidor final que suma lo que venga por Y. Y aquí hay ah, y aquí hay un browse de el hilo del productor, el hilo de la bodega y del consumidor, perdón. Y, y aquí hay un browse de cuánto es la suma de las cosas. Venga, lo vemos funcionando. Y entonces aquí está el generador, el que suma, la memoria intermedia y el llamado. Ahora aquí entonces, ahí puse unos delay para ir viendo lo que pasa. ¿Sí ve? Este de arriba es, ¿dónde está la memoria? Así. No. Ah, no, entonces, fíjense que el de, ¿cuál es? Pues, browse XS y browse YS. Entonces, XS es el de arriba y YS es el de abajo. Ahí ya acabó. Entonces, el de arriba, no sé si se dieron cuenta que acabó en 19 y le quedaron 4. Mejor dicho, estos 4 más son los que quedaron en la bodega, 20, 21, 22 y 23. Ya no dejó más en la bodega porque nadie está pidiendo más, entonces ahí quedó parado el asunto. Entonces él fue generando, el otro iba consumiendo, pero no sé si se dieron cuenta, volvió a correr, se dieron cuenta que había 4 de más siempre, que eran los que no se habían consumido y que estaban en la bodega. Punto control F. Sí, se generaron 4 y luego el número va apareciendo cuando lo van consumiendo. Pero siempre hay 4 extras aquí, que es de donde va a sacarlo la bodega para entregarlo al consumidor. Y en 19, que se pidió 19 cosas, ya no quedó más, no quedaron sino el 20, el 21, el 22, el 23 por entregarle al consumidor, pero el consumidor dejó de pedir. Entonces, en la bodega quedaron almacenados 4 cositos. En el taller que hay para este domingo, hay un ejercicio de estos con un vendedor de cervezas y un tomador de cervezas y no sé qué más cosas. Más o menos, Darío. Sí, profe, pues ahí más o menos, porque la verdad sí me causó bastantes dudas esto de la memoria intermedia. mm, realmente ahí son los hilos bien, ¿cómo se llama? Hilos bien, eh,
concatenados unos con otros. Y ahí manejo de la pereza explícita, no vía funciones perezosas, sino vía pereza explícita, es decir, solo cuando yo pido me envían. Bueno, pues ahí hay mucho que, en lo que hay que ejercitarse para uno ir entendiendo también y hacer ejercicios. Por eso el ejercicio del vendedor de cervezas que hay para este domingo. Yo estoy atento por si acaso tienen algunas dudas o algo, yo trato de contestarlas en el fin de semana. No sé si tienen alguna otra duda o tienen alguna duda del taller. ¿No le puede escribir mañana, profe? Preguntarle. A mí siempre me pueden escribir. Yo trato de contestar. Ustedes no han ensayado, pero yo siempre trato de contestar. Ahora, no siempre estoy disponible los fines de semana, pero lo que pueden estar seguros es que yo les contesto lo más rápido posible. ¿Sí? Lo más rápido posible. Inclusive a las 10 de la noche, 11 de la noche, yo contesto si es necesario. Pero trato de que el tiempo en que ustedes me hagan la pregunta y yo conteste sea el menor posible, salvo que Micho, lo que más me demoro es en que puede que pasen 1 hora o 2 horas, 3 horas en que yo pueda ver algo porque estoy haciendo alguna actividad donde no puedo ver nada. Pero en general yo tengo mi celular a la mano y si veo algo que me llega, trato de contestar rápidamente. Mañana por la mañana fijo que tengo tiempo de contestar. Por la tarde pues me ocupo más cosas, pero trato de contestar también durante la tarde. Ah, bueno, profe. Sí, porque uno le sale las dudas cuando está haciéndolo. Cuando está haciendo, sí, sí, claro, claro. Y también pueden, sí, sí, consulten, tranquilo, no hay problema. Bueno, nos vamos al quiz.